Hola, ¿qué tal? Yo soy Mireya, Y yo soy Lisbeth y juntas somos Brujas Cósmicas. Muchas gracias por una vez más estar acá. Estamos muy felices como siempre, súper emocionadas por este tema tan bonito que venimos ahondando desde el episodio pasado y que hoy vamos a ver más a profundidad. Sí, hoy vamos a ver en este nuevo capítulo las heridas, las heridas del alma. Vamos a seguir hablando acerca de las heridas del alma, Ujú. pero ahora sí vamos a empezar a ahondar más en ellas y hoy vamos a hablar de una herida que se llama rechazo. Así es. Esta es la primer herida que se presenta en los seres humanos. Por eso va a ser la primera que vamos a profundizar o analizar. ¿Por qué va a ser la primera? Porque vamos a mirar y vamos a ir platicando sobre cada una de ellas. Todas ellas ¿cómo se dice? Se detecta, más bien Se se detona. detonan, exacto. Se activan Ujú. en cierta etapa de nuestra existencia, que normalmente es la niñez. El rechazo se puede activar desde el nacimiento o incluso antes, desde la etapa gestacional. Por eso va a ser la primera que vamos a analizar. Sí, Y ¿querías bueno, lo único que comentar quiero algo? resaltar es que es importante hablar de la etapa gestacional, porque mucha gente tal vez a veces no le da importancia Así o es. dice, ay, pues yo ni me acuerdo, y ay, ¿cómo voy a saber yo qué pasó en mi gestación? Y en realidad la gestación es una etapa muy importante de nuestra vida y en muchísimas culturas desde el momento que fuiste gestado, ya te están, ya es como tu fecha de nacimiento. Sí. Entonces, sí hay registros, nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo, desde que empezó a formarse, ya tiene un recuerdo, ya se va imprimiendo en nuestro ser. Tal vez queda en nuestra mente inconsciente, pero sí es determinante para nuestra vida y muy importante la etapa gestal. Exacto. Incluso antes, Ujú. vamos a ver que nosotros somos el resultado de lo que mamá vivió antes incluso de habernos Gestado. fecundado, Ujú. ¿no? Incluso, o sea, como meses antes, todo lo que ella estaba. Entonces, estamos hablando aproximadamente como de 2 años Ujú. antes de que yo nazca. Ya Ujú. toda esa información está conmigo. Sí. Entonces, pues evidentemente nos influye mucho. Desde la bio, el proyecto sentido tiene mucho que ver con lo que mamá vivió en el embarazo, las razones por las cuales fui creado Así es. y bueno, hasta los 4 años, aproximadamente 3 años, 11 meses. Todo eso es proyecto sentido. Pero bueno, vamos a regresar a esta parte de Sí, las pero heridas. quería decir lo de la etapa gestal porque justamente esta herida también va a la etapa gestal y sepan el por qué se puede gestar en esa parte Ujú. de tu vida. Ok, entonces, bueno, la parte de la herida de rechazo. La herida de rechazo es una herida muy profunda que tiene que ver que las personas que la experimentan o que vienen a aprender de ella van a tener un tema con su derecho a existir. Siento un rechazo, experimento un rechazo y no se me tiene tan permitido existir. ¿En qué casos puede ocurrir esto? En el caso de los embarazos no planeados. Cuando una mujer, un bebé, llega por accidente. Y entonces puede ocurrir que a veces papá, mamá o ambos, ya nos embarazamos. Y llega a ocurrir que a veces no están en la mejor situación, son muy jóvenes o no lo tenían planeado, entonces eh, pueden incluso dudar de si se continúa el proceso de gestación o no. Puede ocurrir que esta duda sea solo unas horas, unos días, un día, tal vez solo 24 horas. Si esta alma viene a transitar esa herida, ya, se quedó instalada desde ese momento. Y aun cuando papá, mamá cambien de idea, obviamente, pues esto fue su primera reacción del miedo, ¿no? Sobre todo quienes son muy jóvenes, pues pueden decir, ups, ¿no? ¿Qué ocurre? Ya aquí cambió toda nuestra vida.
Y puede ocurrir que lo vean de manera diferente y que digan, no, no, vamos adelante, o sea, sí, vamos a tenerlo, pero ya se instaló. Y hay que tomar en cuenta que las heridas del alma pueden activarse con cosas que a lo mejor para nosotros o nuestra psique pueden decir que no son tan importantes. Puede ser algo muy pequeño, puede ser un momento, un instante, Ujú. puede ser, como está diciendo, mire, ¿no? O sea, solo lo dudó a lo mejor la mamá, ni siquiera lo externó con el Exacto. papá. Puede ser que, vamos a ver otras heridas y puede ser que a lo mejor se instaló porque mamá fue a la tienda. O sea, cosas así que nosotros podremos pensar que son muy pequeñas o incluso hasta insignificantes, pero para nosotros sí fueron importantes porque tenían que activarse, porque nosotros venimos con algo que tenemos que aprender. Y entonces no juzguemos, o sea, vayamos sin juicio de por qué justo esto me está causando tanto conflicto, o por qué mamá tuvo que dudar, o por qué, sino más bien vamos como a trascender un poquito más qué pasó y qué es lo que vengo a aprender con ello. Pero, o sea, puede ser una cosita de nada y eso puede estar afectando a muchos niveles, ¿no? Ajá, exacto. Otro de los casos puede ser cuando te desean del sexo contrario. Mm. Entonces, si yo fui la primera de todo un linaje donde se espera que el primero sea hombre y yo nazco mujer, ups, ya ahí ya está como, o sea, si yo estoy siendo mujer, pues no tengo tanto derecho, o sea, no, yo De debiera existir. existir, ¿no? O sea, Ujú. yo debiera existir como hombre. O el caso de que ya vinieron 3 mujeres y entonces tú siendo la que sigue, pues evidentemente ya se espera un hombre, ¿no? Habrá familias que no, pero en muchos de los casos, pues tal vez ya esperan que sea algo diferente. Y entonces sales del sexo contrario y pues también se puede gestar. Ujú. Pero puede ocurrir que otra persona le pase lo mismo, que tenga las mismas características familiares, pero que esta alma no venga a transitar el rechazo. Y aunque salga el sexo contrario, no le ocurre y no le afecta. Y ni siquiera se enteró, ¿no? Exacto, y es así de, pues no pasó nada. Entonces, esto va de acuerdo a lo que el alma elige. Ujú, Ok, ujú. entonces, ¿qué ocurre? Bueno, yo no tengo derecho a existir y estas personas generan la máscara de huidizo. Justo es la máscara que se genera que yo evito ser visto porque traigo un programa de no tengo derecho a existir. Voy a intentar por todos los medios pasar desapercibido, huir del entorno en el que me encuentro, incluso aislarme. Pasa que de repente podemos llegar a tener amigos, compañeros de escuela, que después de mucho tiempo decimos, ¿compartiste el grado conmigo? ¿Compartiste tal materia conmigo? Sí, claro, yo estaba ahí y todo, pero de verdad es que hay personas que no se ven, no se miran, pasan desapercibidos, porque precisamente una de las habilidades de estas personas es hacerse invisibles. Y entonces, bueno, yo quiero desaparecer, quiero disimular mi existencia. Y eso me va a generar un cuerpo. Vamos aquí a aclarar algo. Cuando nosotros hablemos de todas las máscaras, se va a generar una característica fisiológica. El cuerpo sabe, el cuerpo habla a través de sus características fisiológicas lo que el alma está experimentando. Y entonces un cuerpo de una persona con rechazo, evidentemente también va a querer huir. Entonces va a ser muy estrecho, muy delgado para pasar desapercibido. Entonces vamos a ver personas ahí como muy fragilitas, personas que a lo mejor pueden ir caminando y hasta creemos que se van a quebrar o que tienen como algunas extremidades demasiado delgadas. Entonces ese va a ser un cuerpo huidizo. Sí, este tipo de personas tienden a ser personas solitarias o que les gusta estar solas, tienden a tener ciertas dificultades para, pues, a veces correlacionarse con otras personas y pueden tener la capacidad, justo como dice Mire, de hacerse invisibles, pero también pueden tender mucho a que las personas justo les hagan bullying porque son demasiado delgados, porque hagas lo que hagas, no subes de peso. No importa, normalmente aquí dice que la alimentación puede ser poca. Yo puedo decir que mi familia
porque es así. Mi familia tiene mucho esta herida hasta como cierta edad. Supongo que como que lo vamos ahí trabajando. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que yo muchos años tuve esta herida, no sufría de falta de apetito, amigos, pero hiciera lo que hiciera, no subía de peso. Yo no subía de los 40 kilos y yo empecé a subir de peso hasta que ya casi cumplía los 30 años. Entonces, seguramente para muchos dijeran, ay, qué padre, qué bonito. Pero a mí, por ejemplo, me hicieron muchísimos estudios. Me hicieron estudios de anemia, de esto, de anorexia, de muchísimas cosas y resulta que yo estaba sana y yo comía bien. Sí, había veces que yo sí sufría de falta de apetito, pero era más por cuestiones emocionales y así, que estaba pasando más en mi adolescencia, pero en realidad yo y mi familia, por ejemplo, que a veces nos dicen que si tenemos un pie hueco, ¿qué onda? Porque esta herida está muy instalada en mi linaje. Aunque comemos bien y todo, no suben de peso. Hasta ya cierta edad hay personas que sí y hay otras que sí la tienen instalada durante toda su vida. Y sí, somos personas que en mucho tiempo tratamos o yo lo digo como que nos gusta mucho la soledad, nos gusta estar mucho con nosotros y sí buscamos estar solos. Y como que sí nos cuesta trabajo el convivir con otras personas. Sí, podemos ser personas amigables y todo cuando ya tenemos un grupo de amigos, pero sí amamos o como atesoramos mucho estar solos y sí tratamos como de hacernos para allá. Sí, sí tratamos de alejarnos, eso es real. Ok, sí, entonces, bueno, ahí como pueden ver, no siempre por estar extremo delgado, como tal cual lo comparte Liz, tiene que ver con tener un metabolismo súper rápido. Es que también tiene que ver a veces con lo que yo estoy experimentando a nivel más profundo. Ujú. Entonces, bueno, justo, entonces vamos a ver que esta se puede gestar desde el tiempo en el que estuvimos en la concepción o hasta el primer año de vida, lo podemos, puede haber un detonante, ¿no? Algo que active la herida. Ujú. Y Sí. cabe señalar que el hecho de que se haya activado en esa parte de tu vida y que a lo mejor no lo tienes muy consciente, no quiere decir que se va a seguir activando. Mm. Se va a seguir activando en diferentes partes de tu vida, en donde claro que te vas a sentir rechazado y se va a hacer evidente que pues tienes que trabajar con ella, porque accionas y reaccionas de manera diferente que como otra persona a lo mejor que ni se enteró que esa herida existía. O que no la tiene tan profunda, Ujú. porque puede ser que esto que nosotros acabamos de describir, este cuerpo tan delgado, tan estrecho, que parece que se puede romper cuando caminan, tiene que ver con una herida muy profunda. Pero puede ocurrir que solo algunas partes del cuerpo sean muy delgadas. Esto quiere decir que sí la tienes, pero en menor medida. Entonces ahí de repente vemos a los chicos que están muy trabajados del pecho los de aquí arriba y tienen unas piernas muy, muy, muy delgadas. Como Johnny Bravo. Ajá, como Johnny Bravo. Johnny Bravo tenía arriba una herida y en sus piernitas ahí se ve un rechazo. O a veces las muñecas extremadamente delgadas. Entonces, eso quiere decir que en esa persona está presente también la herida, pero no tan profunda. Y en realidad es que todos tenemos todas las heridas, pero unas están muy pequeñitas y otras están bien exacerbadas. Ajá. Nosotras hemos concluido también en la teoría, ¿no? Que normalmente podemos tener una muy marcada, hasta dos, Ujú. demasiado marcadas, porque incluso físicamente se denota, se mira, el cuerpo habla, el cuerpo dice, hasta luego decimos, esta, nada más entre nosotras, ¿eh? O sea, este tiene cuerpo de tal, esta no sé qué. Pero bueno, a nosotras nos sirve como terapeutas para darnos cuenta y para poder apoyarles e ir induciéndoles hacia cómo pueden integrar a su ser eso que les ha dolido porque realmente es tu herida, es tu veneno, y también cómo poder salir de eso y reconciliarse con ellos, amarse y volver a la originalidad, autenticidad de la que hablábamos en el episodio anterior. Entonces, pero es real lo que acabas de decir. Todos las experimentamos en mayor o menor medida, todas. A veces las vamos transitando por algún tiempo. Es lo que iba a decir, ¿no? Justo yo la transité solo durante un tiempo y después como que seguramente, Algo consciente más. o inconscientemente, Ujú. la fui trabajando.
fui trabajando todo esto, fui sanando hasta cierto punto la herida y claro que tenía que hacerse evidente otras heridas con las que yo vengo y Mm, entonces ahora pues vengo trabajando lo que me hace falta, ¿no? No quiere así es. decir que no se va a seguir activando, porque sí se van a seguir activando en tu vida, pero ya tienes otra conciencia para ir dándote cuenta de lo que está pasando, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, hay de los progenitores o hablamos de las personas que nos crían, van a ser quienes los detonen. Normalmente el progenitor del mismo sexo es quien detone esta herida. Si eres mujer, evidentemente mamá, y si eres hombre, pues papá. Aunque no es una regla Estricta. estricta, Ujú, exacto, porque también puede ser que abuela fue la que te crió. ujú, Entonces, a esto se puede ir adecuando. Y vamos a ver, pues, lo que decíamos, que a veces los papás también comparten esta herida. ujú, Vamos a ver en los ojos que van a tener que ciertas características. Van a ser pequeños, atemorizados y con la impresión de llevar un antifaz. ujú, También vamos a ver que el vocabulario va a ser un parteaguas para darnos cuenta de las heridas que tiene la gente. En este caso, vamos a encontrar dentro de su vocabulario como palabras como desaparecer, es nulo, nulidad, inexistente o nada, nada, no quiero nada, ¿no? ujú. Entonces, como que desde la psique venimos manifestando lo que hay en nuestro interior. Vamos, así, dime, dime. Yo creo que con respecto a por qué papá y mamá, porque recordemos que somos pequeños y Mm, estamos en un entorno en el cual todavía no salimos al mundo. Cuando nosotros estamos viviendo en la etapa de estar en casa, estamos viviendo la etapa de mamá, porque estamos dentro de un núcleo familiar. La casa, el hogar significa femenino. Y entonces nosotros no hemos salido al mundo, no hemos ido, por ejemplo, a la escuela, no nos han llevado a experimentar fuera y por eso nuestros mayores maestros durante esa etapa de la vida van a ser madre, padre o quien nos estuvo criando en ese momento y por eso van a ser, de verdad, ellos son nuestros mayores maestros desde el momento uno que llegamos aquí. Por eso tan importante que el alma elija a mamá y a papá, ¿ven? Porque van a ser nuestros primeros ejemplos para muchas cosas, para lo bueno, para lo malo, para muchísimas cosas son maestros. exacto, y por eso yo los elegí. Recordamos que decíamos, Ujú, por eso yo voy a elegir y normalmente voy a elegir padres que compartan las mismas ujú, heridas que yo vengo a trabajar. ujú, Entonces, también estas personas pueden experimentar ser demasiado perfeccionistas, un desapego a lo material, también ser muy intelectuales. Y hay algo bien interesante, ellos pueden pasar de fases como muy radicales, de un tremendo amor muy grande, muy profundo, al odio. Entonces son como muy radicales, como que hoy sí te quiero, te adoro, pero al otro día no quiero saber nada de ti. No me vuelvas a buscar. Y se aíslan, evidentemente va a caer hablando de una relación afectiva o de interpersonal de pareja, puede que no le encuentres y de verdad no le encuentres y se haga invisible ujú. porque pues yo Pues no. esto es su especialidad. Exacto. Es su especialidad, amigos. Sí. Obviamente, va a haber gente que lo tenga muy marcado, pero Ajá. otros que no lo van a tener tan marcado porque tienen un cúmulo de 2 o de 3 y, pues, ahí se va mezclando, ¿va? Ajá. Pero hay gente que sí la tiene muy marcada y Sí. sí se va a ver muy evidente. Sí, entonces va a buscar diferentes medios Ujú, para huir ujú, de las personas, de su entorno, de su familia, ujú, incluso de repente como que no sé, el primo, ¿no? De, ¿qué onda? Pero pues nos hemos visto 10 reuniones y él pues casi ni lo oímos hablar, ujú, pues está en su celular, ujú, está viendo la tele, está atrás en el sillón, ujú, como que ujú, así de no me vean. ujú, Porque para que yo no sufra el rechazo de otros, prefiero hacerme a un lado para que no, o sea, es chistoso, ¿no? O ujú, sea, porque, bueno, no chistoso, sino es curioso que tu mayor veneno, tú mismo lo provocas cuando no tienes claro este conocimiento, ¿no? Esta Sí, conciencia. y que las heridas del alma, justamente creo que los mayores enemigos Claro, de las heridas somos nosotros así es. mismos. Ahorita o sea, yo quiero llegar a ese punto en el que nos demos cuenta que justamente el otro me tuvo que rechazar para darme cuenta que yo soy primero que me rechazo y que seguramente en otras vidas he Ujú. venido también trabajando el rechazo y yo me rechazaba en otras vidas y yo me nulificaba en otras vidas y yo me Exacto. ponía
pongo a otros primero antes que a mí. Es más importante lo que sienta mamá, mi novio, el tío, qué es lo que estoy sintiendo yo. Tal vez lo que yo siento no es suficiente, entonces me nulifico yo mismo. No soy suficiente, entonces tengo que ser muy intelectual, muy inteligente. Y entonces me empiezo a dar cuenta que es materia reprobada, amigos. Sí. Y que entonces vengo a la mejor cargando desde muchas vidas esta situación y que ya es momento de que yo me vea, de que yo me acepte como soy, esa aceptación. O sea, cuando tengan dudas de ¿y qué tengo que aprender de esto? Váyanse al otro lado de la esfera. ¿Qué es el otro lado de la esfera del rechazo? La aceptación, Ujú. ¿va? Y ahí nos empezamos a dar cuenta de lo que vengo a aprender en realidad con ello. Claro, porque ellos tienen mucho y está muy presente en este sentirse carentes de valor, ¿no? Ujú. Y por eso pues me quiero hacer a un lado, procuro la soledad, me aíslo. Por eso soy No soy perfeccionista. exacto. Ujú. Entonces, pues tal cual, empezar a reconocerte, saber que eres muy valioso por el simplemente hecho de ser, Ujú. de existir, ya es Ujú. maravilloso, porque hay un milagro muy grande que es la vida. Si ya viniste aquí, ya fuiste ganador y ganadora por mucho. Sí. Atrévete a vivir. Yo le diría a estas personas, atrévete a vivir. Ujú. Acepta tu existencia. Ujú. Eres valioso, valiosa, tal cual, porque, Porque porque eres. eres. Ajá. Ujú. Solo Y no, porque eres. porque detrás de ese perfeccionismo, como dices, puede haber si yo no hago demasiado y no lo hago perfecto, entonces no valgo, no me van a mirar, no que también está ligado a otra que ya lo Ujú. veremos más Sí, sí, profundo, sí. pero también ellos lo comparten. Claro. Y el darnos cuenta que, porque muchas veces es como, bueno, entonces, ¿cómo puedo ayudar a este tipo de personas? Porque a lo mejor lo puedo estar viendo en mi hijo, en mi mamá, en mi hermano, no sé, en personas que tú quieres en realidad y dices, entonces, ¿cómo puedo ayudar? Y la forma de ayudar es empezar a preguntarles, ¿no? Y decirles, a ver, tú qué, cómo te sientes, cuéntanos tú qué piensas de esta situación, tu voz y tu opinión es Ujú. importante. Eso, Es yo creo muy que muy, muy importante. importante. Justo, y claro que por algo la traes. ¿Qué tal si tú vienes a dar un mensaje muy importante a la humanidad y por eso elegiste la herida de rechazo como una de las principales? Para darte cuenta que tu palabra vale, que tu existencia vale, que tienes que caminar un viaje de autoconocimiento, de autoaceptación, de valía. Ujú. Y entonces, ¿por qué no? Este fue un medio maravilloso para que yo venga a compartir lo que lo que voy a dejar a la humanidad. Y yo, por ejemplo, me voy por ejemplo, las enfermedades que puede estar transitando esta herida, por ejemplo, respiratorias, Ujú. por ejemplo, problemas de respiratorios, de alergias, de anorexia, de vómito. Y claro, todo va aquí, si se dan cuenta, porque yo no quiero hablar, porque yo no quiero que me vean, y entonces claro que me voy a ir al otro lado del espectro. Todo lo que no he querido decir, pues me lo callo y entonces va la enfermedad. Y claro que voy a empezar a tener este tipo de enfermedades, aunque no me estoy yendo a las más Ujú. fuertes, pero claro que cuando yo me nulifico, empieza a haber también ciertas catarsis en nuestro cuerpo porque yo no soy capaz de tener una voz fuerte porque pienso que no es importante lo que yo voy a decir. Y entonces cuando yo empiezo a darme cuenta que vengo a dar una voz importante, que vengo a dar una medicina al mundo, de que todos somos importantes y venimos con una potencialidad enorme, ya no te enfermas, amigos, ya no hay Ujú. dolor de garganta, ya no te estás enfermando todo el tiempo, ya no es necesario que seas tan perfeccionista, ya te amas hasta con estas imperfecciones que sabes que son perfectas para ti, y empiezas a resignificarlo. Y entonces, en ese momento, yo creo que es en ese momento donde empieza a cambiar la herida y empiezas a ver la fortaleza detrás de ella. Ujú. Sí, ¿pudieras decirnos las otras enfermedades? ¿Las tienes ahí? Sí, enfermedades cutáneas, Ujú. arritmia, cáncer, diabetes, depresión, Ujú. pues sí, psicosis, Claro. suicidio, desmayos, hipoglucemia. Si se dan cuenta, son cosas
que nos hacen sentir como, por ejemplo, enfermedades como de la arritmia, que es el corazón, no me Exacto, siento bien conmigo, me duele mi corazón. exacto. Depresión también es aquí, pulmones es Al aquí. final, el corazón, ¿no? Es la vida. Ujú, Entonces, cuando hay una latencia, no estoy tan feliz con la vida ujú, porque tengo un rechazo, pues empieza a funcionar ujú. no tan bien, Exacto. ¿no? Y Hay un desequilibrio. en desequilibrio, por ejemplo, los resfriados, la Ujú. pulmonía, la tristeza también va mucho Todo a eso, chakra 4. toda la tristeza, Ujú, ese sí, sí vemos mucho la tristeza muy presente, ¿no? ujú, De hecho, también estas personas tienen como mucho problema a dejar vivir a su niño interno, como que goce. Y eso yo lo relaciono ujú, a esta tristeza con la que vienen. ujú. No me siento tan libre a disfrutar. Siento que es como que venimos amarraditos, como como Mm, como que no nos dejamos soltar, ¿sabes? Es como, por ejemplo, yo tengo una voz muy fuerte, mm, por ejemplo, ¿no? Y yo hacía una voz bajita, y solamente cuando la mm. gente ya me conocía bien y todo, ya Ya gritaba y yo daba gritabas. mi Sí, voz, fíjate que verdadera sí. voz. Se les ve así de ay, Ah, ay, ¿y ay, ay. tú qué? Por eso O el sea, compañero pasa desapercibido, porque de hecho ni siquiera van a querer ujú, participar. ujú, Van a estar en el fondo del aula ujú. Sí, pasando todo el año sin participar, sin ser visto, vestidos, van a vestir mucho también como de negro para que ujú, no los ujú, vean. ujú, Y es interesante esto que nos ujú. cuentas. Yo les voy a decir que, por ejemplo, a mí no me quedaba la ropa. O sea, yo nunca encontraba un uniforme de mi talla, Wow. nunca jamás. O sea, y entonces utilizaba ropa muy grande porque no había de mi talla, y Mm. entonces se hacía evidente más todavía mi herida de rechazo, amiga. Oye, ¿por qué no estabas en estos tiempos? Sí, En en estos estos tiempos, tiempos, porque ahora toda la banda, los niños bien amigas, oversize y sí. andan así con sus playeras bien chidos y todos ven así, ¿no? Amplia la ropa. Ujú, ujú, Hubieras estado en ese pero tiempo, amiga. en este tiempo que ahora ya no hay problema con que encontrar ropa muy delgada, para gente muy Eso delgada o también, para claro, ha gente cambiado. que quiere como vestir más oversight. Sí Ujú, está padre. En mi ujú, tiempo era, sí era hasta como tema de bullying, por ejemplo, en secundaria, claro. ¿no? Porque en secundaria no me quedaba la ropa para una secundariana y mis faldas me quedaban súper largas, amigas, y la ropa me quedaba grande. Y pues mi mamá era así de: "Perdón, hija, pero no encontré ropa para ti". O sea, Sí. sí era complicado en ese sentido de la ropa. La verdad es que a mí no me causaba como bueno, creo que más bien, no le tomaba como mucha importancia en la secundaria cuando me llegaban a decir que era muy delgada, Ujú. y yo decía: "Meh, no importa". Pero sí me incomodaba mucho, por ejemplo, que, pues, mi apellido es Gaona, entonces muchas veces nos sentaban por apellido, ¿se acuerdan? Claro. Todos se deben de acordar. Y pues Gaona es de los primeros, y a mí sí me gustaba estar atrás y que la gente no me Wow, que no viera. te O vieran. sea, yo decía: "Ay, no, aquí estoy bien, y yo no quiero participar", pero yo, si me preguntaban, yo siempre tenía respuesta, y Claro. a mí luego mucho tiempo me trataron de ñoña, Porque porque también esto tiene que ver con esta herida de rechazo. En este extremo perfeccionismo, quiero estar atrás, se vuelven muy intelectuales. ujú, Entonces, claro, trae una inteligencia, pero que pero les no la cuesta decimos. trabajo Ajá, no lo sacar. hacemos. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en la secundaria cuando lo saqué, todos: "Ay, qué ñoña, siempre tienes la respuesta", y cosas así, y decía: "No, mejor no voy a decir nada, qué Ajá. pena", ¿no? Entonces Sí, entonces sí, o sea, véanse ustedes. Yo no tengo problema de hablar de mí, porque a mí me parece que es menos incómodo hablar de nosotros claro. que de hablar de otras personas. A las otras personas solo lo vemos con la mirada del terapeuta, de Ujú, ayudarle, de que vea que no está solo, de que vea que a lo mejor sí tiene esto, pero, pues, se puede trabajar. claro. Pero en realidad, nosotras creo que siempre hablamos de nosotras para tratar de no hablar de los demás, Sí, pero la verdad es que en mi familia todos tenemos esa herida, y muchos de mi familia son muy inteligentes, pero muchas veces no lo expresaban y no lo decían. claro. Y entonces sé perfectamente que son personas que llegan a aislarse, pero cuando son tus amigos son bien buen amigos. O sea, todo el tiempo son bien chiditos, y son personas que se expresan bien bonito con las amistades, pero sí tratan de no, Claro, de no ser vistos. de no ser vistos por nadie. A mí sí me gustaba mucho estar en casa, y de repente yo siempre he dicho: "Yo amo y adoro a mi familia", pero me gustaba estar sola. Ujú.
Sí, no, a lo mejor en tu cuarto o así, Sí, aunque estuvieran todos. ellos estaban allá, yo escuchaba que estaban hablando y yo me encerraba en mi cuarto. Pero pues entiendo que es porque la misma herida, pero Exacto. también quiero que sepan que justamente vean esas enfermedades, porque yo todo el tiempo desde niña me enfermaba de la garganta y que Ujú, sepan ustedes que cuando ustedes se dan cuenta y empiezan a transitar esta herida, se dan cuenta que más bien necesitabas hacer fuerte tu voz, hacer fuerte tu presencia en la mm, tierra, a sentirte fuerte con lo que tienes que decir, porque muchas veces te sientes como que no es suficiente lo que vas a decir, claro, como que no es fuerte tu voz, como que no es importante lo que vienes a decir, y es mucho. importante lo que vienes a decir, y es importante que seas fuerte y que digas: "Aquí estoy en la Sí, tierra y vivo con toda la plenitud", y dejes atrás esa tristeza, porque sí son personas que consciente o inconscientemente sí traen mucha tristeza en su corazón, sí, claro. pero Y, cañón. y justo ahorita trayendo todo esto para complementar, en esta búsqueda de huir, estas personas pueden tener mucha tendencia a consumir alcohol o drogas, porque pues no quiero, es como si quisiera, o sea, no quiero estar acá, ¿sabes? Ujú, Entonces prefiero volarme. Y también van a tener mucho, pues este tema de, a través de eso me pierdo de ujú, ser visto, de ujú, ser vista, ujú, creo mi propio mundo aparte, ujú. entonces estoy en Sí, las... incluso Correcto. creo que a la mejor con el alcohol puedo hablar y Ándale, a lo mejor me hace sacar, tengo la exacto. valentía de hablar lo que tal vez en otro momento me aislaría. Y Sí, entonces es la forma en la que te pierdes, pero eso también está sí, mal. claro, porque van a ser normalmente muy tímidos, Ujú. sobrios. Entonces eso les va a darle el impulso de ya poder salir a ser vistos. Ya tengo derecho a que me miren, a que... Pero no es la vía. no, claro, no es la Ujú, vía. ujú. Entonces, nada más creo que nos falta la alimentación. Estas personas tienen pérdida de apetito por sus emociones, ¿no? Y por este temor. También su temor más grande es el pánico. Ingieren porciones pequeñas. Sí, que es lo que decía hace ratito, Ajá. que a mí no me pasaba, pero Ajá. no quiere decir que no le pase a otras personas que sí tengan esta herida. Por eso les decía, yo sí, la verdad es que comía muy bien, pero por cuestiones emocionales a veces sí dejaba de Ujú. comer, ¿saben? Pero normalmente tenemos la patita hueca, o sea, Sí, yo sí comía muy bien. claro. Pero habrá personas que sí tengan predisposición a la anorexia y Sí, por eso generen esto. ¿Por ujú, qué? Porque tengo que desaparecer. ujú. De una Entonces, u de otra de otra manera. manera. Entonces, por eso estos trastornos Ujú, alimenticios que se pueden presentar. sí, Si tienen la herida muy, muy, justo. muy, muy arraigada. Entre la herida esté más arraigada, los desórdenes van a ser más fuertes y a lo mejor tú puedes sufrir depresión, pero el otro ya está con un cuadro de anorexia o de suicidio muy fuerte, Claro. o personas que ya tienen cáncer o cosas Ujú, así, porque la herida ya está muy exacerbada. ujú. Solamente nosotros creo que yo me quedo con el hecho de que hay formas para buscar ayuda porque son heridas que pueden llevarte a lo más profundo. Siempre hay como formas de irlo trabajando, tanto con terapeutas holísticos como terapeutas psicológicos, y creo que cada vez hay más formas de irlo trabajando y que se acerquen, que lo expresen, que lo digan. Sé que para la herida de rechazo es una de las formas más difíciles, que es expresarlo, pero irte acercando poco a poco, creo que es la forma de ir de irlo, trabajando. Así es. Y pues bueno, yo nada más le diría que a estas personas, si se identifican en ella, que se atrevan a vivir, que se atrevan a gozar, que se atrevan a Aventurarse. aventurarse, claro, a conocerse, para que empiecen a reconocerse, a amarse y entender que esto es solamente una vía más por el propósito que seguramente muy valioso tienen aquí. Y pues bueno, recalcar esto, lo que acabas de decir, que siempre va a haber alguien que si te identificas en esto va a haber una especialista que te puede apoyar. Y pues por eso también quisimos venir a exponerles este tema, porque esto es maravilloso y es una información que muchos de nosotros nos hemos identificado con esto y también hemos visto, dice la teoría sistémica, mirar es sanar. Cuando yo miro, cuando yo le doy otro significado a lo que yo estoy viviendo, lo que he experimentado, tengo la oportunidad de integrarlo a mi ser. Ujú. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Ha sido todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos.
A todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Sigan a Brujas Cósmicas y a nuestros centros holísticos. Cuídense Así es. mucho. Gracias, los queremos. Bye. Bye.